Dios les bendiga. En esta hora vamos a continuar con la iglesia Esmirna, que está en Apocalipsis 2:8. Y le voy a dar lectura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Amén. Es lo que aquí Jesús le da esta revelación al apóstol Pablo en la isla de Patmos. Y aquí vemos cómo él le dice que él es dice, escribe al ángel, o sea, al líder de la iglesia de Esmirna, le dice. Y entonces él le da lo que es, y dice que el que vivo y es el eterno, el primer lugar y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y aquí le resalta que tiene, lo elogia esta iglesia, que tiene obras, que es trabajador, que padeces por el nombre de Cristo, pero todo le elogia, ¿no? Porque pero como Esmirna era una iglesia pobre económicamente, pero aquí el Señor le dice que eres rica espiritualmente. Entonces vemos como la palabra de Dios es bien clara, y lo que veo aquí, que esta iglesia no le dice como en Éfeso, que le dijo, pero tengo estas cosas. Aquí ¿cómo le diré? No tiene ninguna reprensión. Ella simplemente la elogia, y luego viene la instrucción sacerdotal. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo realmente lo probará. Dice que echará algunos en la cárcel, y tendrás tribulación, vas a padecer, todo, por 10 días. Pero dice él: sé fiel hasta la muerte. Entonces, es la recomendación como instrucción de sacerdotal, que no debemos de temer nada, tomar ese temor o eso, no. Nosotros dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Porque sí, el diablo nos ataca, pero nosotros tenemos que ser fieles. Porque luego viene también la promesa. Dice que el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Sí, la segunda muerte realmente dice que esta se refiere al castigo eterno, el lago de fuego, o sea, el cual escapará únicamente el fiel y vencedor. O sea que nosotros tenemos que ser fieles, porque así no vamos a tener esa muerte eterna. Porque cuando estamos en Cristo, también Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Realmente vemos eso, que esta iglesia no le reprime nada, reprocha nada, sino que él sigue elogiándola, la sigue viendo lo que va a padecer, le dice, pero que sea fiel, que no tema,
¿verdad? Que ella siga. Y esta iglesia fue un periodo de más o menos del año 170 al 313. Y ahí vemos que fue una iglesia adolescente, o sea, fue la segunda iglesia que nos habla del Apocalipsis. Y realmente aquí en este periodo se cumplen 10 persecuciones ordenadas por los emperadores de Roma como instrumentos del enemigo para destruir a la iglesia. Y vemos que no lo logran, al contrario, crecía más la iglesia, se multiplicaba más, o sea que como que la sangre de los mártires, la sangre de que hubo mucho cristiano, mucho mártir en esta época de esta iglesia, le servía de abono a la tierra y la iglesia crecía más. Y entre más los perseguían, iban, se dispersaban, pero ellos iban hablando de la palabra de Dios y entonces la iglesia se crecía más y no pudieron, y hasta la fecha no pueden terminar con el cristianismo ni con los judíos en este caso, no. A mí me llamó mucho la atención sobre los judíos. Hace poco escuché uno que decían de los de Irán que iban a destruir a Israel, que con todo ese armamento que tienen de armas y eso, Israel no iba a poder con ellos. Pero créanme, hermanos, si Israel es el pueblo de Dios y jamás será vencido. Entonces, Él siempre le va a dar la victoria. Están sufriendo por su desobediencia, por no reconocer a su Mesías cuando Él vino, pero Dios los sigue protegiendo. Tienen tribulaciones, tienen problemas, pero el pueblo de Dios va a seguir. Amén. Y también vemos que hubo muchos personajes ahí en esa época de la iglesia de Esmirna. Esmirna realmente significa amarga. Son las cosas que vemos de amargura, viene la palabra de amargura. ¿Por qué? Porque fue cuando se levantaron todos en contra de la iglesia. Y realmente Esmirna no estaba muy lejos de la iglesia de Éfeso, estaba a 56 kilómetros más o menos de la iglesia de Éfeso. Y fue muy famosa en esa época porque hasta el Señor mismo le dice, yo conozco tus obras, que era pobre en dinero, pero rica espiritualmente. Entonces vemos cómo Dios, aquí lo que yo quiero llevarlos a pensar que Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, todo. Y y la palabra de Dios también me dice en Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en la interior y la circuncisión es la del corazón, de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí vemos que Dios conoce nuestro interior, Dios conoce todo, y el que va a hacer el cambio, va a ser ese nuevo nacimiento que nos va a dar, cambiar de todo lo que éramos antes, a dar este nuevo nacimiento, a ser un nuevo hombre y seguir en el camino de Dios. Es nuestro Dios y es el que nos va a transformar, nos va a guiar para que sigamos adelante firmes en el camino del Señor. Realmente hubo muchos personajes, los discípulos o sea, los apóstoles fueron unos y esos apóstoles dejaron a otros discípulos que les enseñaron, que les siguieron aportando la enseñanza cristiana y también se levantaron 10 emperadores que ordenaron persecución desde Nerón hasta
Diocleciano, y ahí pueden verlo en la historia, cómo estos emperadores persiguieron a la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero realmente nosotros, y vemos también la semilla de mostaza, es una parábola que nuestro Señor les explica, porque recordemos que el Señor Jesús les hablaba en parábolas, y Jesús no les hablaba porque él mismo les explicaba. Si él les hablaba en cosas celestiales, pues no iban a poder entender. Mejor les hablaba cosas terrenales para poderles explicar la palabra de Dios, y realmente es muy bonito como la palabra de Dios nos explica ahí en la parábola esa de la semilla de mostaza, que es muy pequeñita, pero si tuvieran fe como esa semillita, que es la más pequeña, yo creo, de todas las semillas, iba a crecer, y si se moría esa semilla y daba mucho fruto. Entonces aquí vemos cómo el reino de los cielos lo compara como la semilla de mostaza, que se siembra, es una muy pequeña, pero va a ser grande en el reino de los cielos. Y así la semillita es muy pequeña y se convierte en un árbol bien gigante, bien grandote. Entonces es por eso el Señor usaba estas parábolas, y no vamos a leerla porque pero léala, está ahí en Mateo 13, ahí se encuentra la parábola de la semilla de mostaza. Léanla para que vea cómo la palabra de Dios es viva y es eficaz y es verdad. Y porque también la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es la que nos va a hacer libre, no testimonios, no nada, sino la palabra de Dios la que nos hizo libres. Y también en Daniel vemos que entonces me dijo, para que estemos bien confiados en cuando haya tribulación, persecución. Daniel dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces aquí Daniel recibe una visión que vio, y él oró, y vino el ángel a contestarle, a ayudarle. El ángel Miguel es el que se menciona en Daniel, y vemos cómo Dios contesta nuestras oraciones. Entonces aquí veo que no tenemos que tener temor. El temor y el respeto, tenemos que tener que temor, no miedo, sino temor de Dios, aquel que todo lo puede, aquel que puede destruir el alma en el lago de fuego. Pero aquí el temor de Dios es respetarlo por su palabra, respetar su palabra, y eso nos va a mantener en la santidad y la consagración en nuestras vidas. Entonces tengamos ese temor de nuestro Dios, seamos temerosos. Entonces, porque este principado demoníaco se opone en todas las épocas de la iglesia, en todo, pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a responder y nos va a dar la victoria. Realmente nosotros no tenemos que tener ese temor, ese miedo, sino que ahorita sí hay persecución, porque aunque no está abierta totalmente como en aquel tiempo de esta iglesia, que los perseguían para martirizarlos, para matarlos, para todo, pero ahorita sí hay persecución. La familia no nos quiere, porque somos cristianos, por esto, pero realmente nosotros tenemos que tener esa convicción, porque nuestra lucha
Y eso lo vemos en Efesios 6:2, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Realmente, mi querido amigo y hermano, nuestra lucha, nuestro enemigo no es nuestra pareja, no es nuestros hijos, no son nuestros padres, no es nuestro vecino, sino tenemos lucha contra huestes espirituales que andan tratando de desviarnos del camino de Dios. Y entonces si nosotros tenemos ese temor a Dios, lo respetamos, respetamos su palabra y la ponemos en práctica, eso nos va a mantener en santidad y nos va a ir consagrando día y día. Realmente es lo que tenemos que hacer. Y también nos habla de un sacrificio, pero antes, bueno, yo les leí ahí por eso les decía en Efesios, para que veamos que Dios conoce todo. En el cosmos, en el aire, hay una guerra con nosotros contra huestes espirituales. Hermano, tú no eres rico tal vez en materiales, pero nosotros somos ricos en espiritualmente, porque dice que él, al tener esta guerra, él conoce todas nuestras tribulaciones y Él nos dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces es lo que nos debe de animar, que nosotros a lo mejor, esta iglesia era una iglesia pobre económicamente, pero el Señor le dice, tú eres rica espiritualmente, tú eres, ahora sí que, pues, bendecida, rica, aunque a veces no tengamos, eh, ¿cómo les diré? Bienes materiales, pero Dios nos suple todo lo que nosotros querramos, y dice en Mateo 24:9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, aquí realmente nosotros vemos que somos aborrecidos, pero eso no nos debe de... Mire, hay una mujer en esa época que fue Felicitas para forzar, forzar a que renunciara a, a Cristo, martirizaron enfrente de ella a sus 7 hijos y al final lo negó y al final ella también la martirizaron. Pero fue una mártir, murió por Cristo, murió en el amor de Cristo. Entonces, ¿qué recomendación hay ahorita para las iglesias? Ahorita nuestra fe tiene que ser puesta en Jesús. Puede ser que esos 10 días sean literales por un breve tiempo que nos habla, que leamos ahí en Apocalipsis, o 10 persecuciones como lo tuvo la iglesia de Esmirna, o pero hermanos, nosotros, estos perseguidores que tuvieron en ese tiempo, también ahorita lo hay, no abiertamente, pero sí tenemos persecución, hay críticas y entonces, pero también la iglesia no estamos haciendo que seamos fieles, buscando la santidad hasta el fin, y eso nos va a dar la victoria, porque al último leíamos la promesa, que no vamos a ver la muerte segunda. La muerte segunda es ya porque nosotros vamos a morir nada más físicamente y después viviremos una eternidad con Cristo Jesús. Y la muerte segunda es para los que no aceptaron a Cristo, van a resucitar, pero para volver a morir eternamente en una muerte
pues de condenación, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a sufrir, es lo que le promete aquí la iglesia de Esmirna. Entonces, así como esta mujer, y también tenemos otro de Policarpo que nos habla la historia, un discípulo que era discipulador, que enseñaba la palabra de Dios, también fue mártir. Y entonces a nosotros como iglesias actuales, activas, que sufren persecución, son pobres tal vez económicamente, hay cristianos también hoy que están activos, misioneros, perseguidos por su fe en Cristo, pues perseguidos en su ciudad, por su familia, tienen una pobreza, a lo mejor pasan hambre, tienen, no sabemos, o enfermedades, pero fieles al Señor, y es lo que nosotros debemos de ser. Esta iglesia era considera como una iglesia adolescente, pero así como esta iglesia de Esmirna era adolescente, no estaba muy instruida. Mire, ahorita la iglesia de hoy tiene muchos medios, tiene la tecnología, si la puede usar sabiamente, tiene mucha bendición, pero si la va a usar correctamente también es para maldición. Entonces tenemos que usar las redes, tenemos que usar esto para bendición, para que Dios nos dé la victoria y nosotros no podamos caer en nada. Y así, y hay dos muertes, por último le voy a leer esas dos muertes. Está en Apocalipsis y al final, que lo vamos a ver después, pero ahorita nada más se lo voy a leer para que vean cómo cómo es, y que no le estoy diciendo. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Tenemos que buscar esa santidad, esa renovación, para que nuestro nombre siempre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y como les decía, esta iglesia aún adolescente se extendió por Galilea, Fenicia, Arabia, Chipre, Cilicia, Antioquía, Frigia, Macedonia, etcétera. En muchas ciudades esta iglesia se fue extendiendo, porque la sangre ahora sí que la sangre de los mártires fue como abono para que esta iglesia se creciera, y crecía más, y entre más era perseguida, más abundaba. Amén. Y para despedirnos les voy a leer Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Aquí es lo que nos dice también, hemos leído en Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, ya lo leí en la vez pasada. Léanlo, vuélvanlo a entender, para que lo puedan entender, y esa es nuestra esperanza. Nosotros, el evento que estamos esperando como cristianos ahorita es el arrebatamiento, para que
allá con Cristo y celebrar las bodas del Cordero. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima iglesia de Pérgamo para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Bendiciones.